Bueno, mis hermanos, continuamos con el tema que veníamos hablando el domingo. ¿Cuál fue? 12 razones. Yo estaba esta semana meditando y me han salido como otras 12. Pero vamos en esta parte. Yo les he pedido el favor a los de comunicaciones que la prédica la editen y luego se transmite solo, se envía solo la prédica, porque hay gente que para ver solo la prédica. Volvemos entonces a Lucas capítulo 18 para tener como base. Si quisiera, estamos con un tiempo prudente, leemos y cantemos una canción para que no entremos hacia palo seco, y ya las 40 minutos o la hora que estén sentados ya se hayan como relajado. ¿Listo? Lucas capítulo 18 lo leemos y cantamos una canción así bien violenta, bien movida. Amén. Verso 1 al 8 de Lucas capítulo 18, leemos en el nombre de Jesús. Aleluya. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está, necesario de orar siempre y no desmayar. Alguien dijo alguna vez: la comunicación fortalece la relación y la relación crea lazos y los lazos unen. Así que qué importante estar en comunicación con Dios. Ahora 8 días miramos un poco, estuvimos hablando y hablamos que para poder relacionarse o comunicarse uno con alguien es bueno conocerlo, tener confianza y saber su nombre. Eso ya lo miramos. Hablamos un poco sobre el primer punto, porque es una necesidad. Segundo, por relación íntima con Dios. Tercero, por regocijo y gratitud. Y cuarto, por comunión entre los hermanos. Continuamos entonces con la parte 5, la quinta razón. Vamos a mirar un poco. Quinta razón, para mí, ¿no? Pues repito, para muchos hay muchas otras razones, pero sería la quinta, porque Jesús lo enseñó y lo mandó. Amén. Quinta razón por la que yo debo orar: porque Jesús lo enseñó y lo mandó. Hablando de Jesús en su humanidad, por eso algunos dicen que está en sus corazones como la confusión, y dice: mire, que es que Jesús es otro, es el Hijo y Él no es Dios, porque mire que Él oró. Cierto que muchos lo miran de esa manera, y porque Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga de mí mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice: ¿vio? Jesús, entonces, Dios manifestado en carne en su humanidad, oró y nos enseñó a orar y mandó a que oráramos. Amén. Esa es una de las razones. Miremos aquí algunos puntos importantes. Mateo capítulo 26, verso 40 y 41. Ahí usted encuentra cómo el Señor da ese mandamiento, o le dice a los discípulos la necesidad, o manda que se debe de orar. Capítulo 26, el verso 40 y 41 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad, y entonces pues dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo estaba meditando un poco en esa apreciación y eso que Jesús le expresa se dirigió más precisamente a Pedro. Y yo digo, pero ¿por qué se dirigió a Pedro? Claro que estaban los otros ahí, habían más, pero él se dirigió a Pedro y le dice: Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y él le dice, como no ha podido velar conmigo una hora, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad esto, pero la carne es débil. ¿A cuál carne se está refiriendo Jesús? Cuando uno habla de hablar y de esto de la oración y de la relación con Dios, y Jesús hace esa apreciación de la carne es débil y que el espíritu está dispuesto, hablando de mi propia experiencia, no lo centro como doctrina, sino de mi propia experiencia, porque podría decir, no, eso queda centrado, no, es de mi propia experiencia en relación a Dios, a la debilidad en mi carne y a la disponibilidad en el espíritu. Claro, en mi propia experiencia. Amén. Porque esto de lo que es la relación con Dios es algo que es, no es, ¿cómo será la palabra? No es algo que queda solamente en mí, porque usted tiene una forma de comunicarse con Dios, de percibirlo, usted tiene otra. Por ejemplo, usted, aquí Alcaraz, que trabaja con la energía, si yo agarro dos cables, el neutro y el positivo, lo agarro todo así, eso me pega al sacudión, ¿sí o no? Me pega un sacudión violento, y es más, si de pronto me quedo, eso hasta me chicharronea. O sea, el voltaje, hablamos de un voltaje 110, 220 y bueno, no le pongamos más porque nos mata de una, es una primaria, es otra cosa, es otro nivel. Pero hasta 110 ahí lo agarra uno y si no, lo mata. La energía es la misma. O sea, la energía, el impacto de energía es la misma, pero puede ser que la reacción en mi cuerpo es diferente. A veces, por ejemplo, una batería de 12 voltios puede matar a una persona y a veces una de 110 puede matar. Exactamente, pero es energía. El espíritu está dispuesto y la oración, hablando de esto, y la carne es débil. Yo en mi carne, no en este de que vuelve al polvo, sino en esa característica. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es decir, mi carne tiene que ver con mis emociones. Amén. Con mis debilidades, con lo que me gusta, lo que no me gusta, es decir, con todo, mi carácter, mi temperamento. Entonces, a mí me llega la presencia del Espíritu Santo y me toca, como en mi disponibilidad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Al yo percibir la presencia de Dios en el Espíritu, se tendrá que manifestar en mi carne. ¿En qué? En mis emociones. ¿Sí me hago entender? Pero mis emociones, mi forma de hacer son muy diferentes a las suyas. Por eso algunos sienten a Dios y unos lloran, otros cantan, otros ríen, otros se quedan quietos ahí y dice: este no está sintiendo nada, está, porque ese es su carácter. El espíritu es el mismo. Por eso yo he ido aprendiendo a decir: oye, muévase, hermano, ¿y qué tal? ¿Usted es que no está sintiendo a Dios? Yo ya me cuido de eso, porque el espíritu es el mismo, pero el carácter en su humanidad es diferente. Se manifiesta, así como el choque de energía es la misma y produce varios bombillos y hace cosas, pero así lo mismo el Espíritu Santo en nosotros.
Entonces yo no puedo juzgar al hermano porque él no brinca o porque no se mueve, que no es que no tiene el Espíritu Santo o es que no sintió a Dios, no, porque es diferente. Usted ve, por ejemplo, los videos de por allá de África, la gente, se pega la baila, y eso la baila del sol, y están adorando al Señor. En cambio otros dicen, porque en su contexto le dijeron, si se mueve, usted está pecando. Entonces no es que el Espíritu no se reciba o no se haya percibido la presencia de Dios, sino que es el contexto y mi carácter, mi carne. ¿Me hice entender en esa parte? Digo esto para hablar en lo que es la relación en la oración con Dios. Entonces él dice, mire Pedro, usted no pudo velar conmigo una hora, pero le voy a dar una recomendación. Vele y ore para que no entre en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces uno a veces dice, y yo he escuchado y pues no estoy en contra, uno dice, es que la carne es esta que no quiere, la carne no quiere orar. Pero la carne, escuche bien esta parte, y el espíritu jamás se podrán separar. ¿O sí? Mire hermano, por muy espiritual que usted sea, usted va a tener iras. ¿O no? Por muy espiritual que usted sea, a usted le va a dar por ahí, se va a ver tentado en algunas cosas. ¿O no? Por muy espiritual que usted sea, a veces se pega para ahí su chisme, se echa su chisme. ¿O no? Por muy espiritual que usted sea, usted es un Señor, y por eso usted encuentra, y ahí está la condición de que yo estoy aquí, y mientras está ahí metido, es que el espíritu está dispuesto, y entonces dice que se me aparezca el diablo que yo le doy en la bula. Hermano, pilas con eso. Porque la gente es preso de sus mismas palabras. Vea, usted diga, yo me aguanto lo que sea, pero menos esto, y a los días le está pasando. Entonces, hermano, el tiempo se da, pero pues hagámosle, ¿cierto? Entonces, cuando usted y yo tenemos una relación con Dios en la oración, en esa relación con Dios en oración se percibe el Espíritu Santo. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, mi charla, mi relación con Dios trasciende lo carnal, o sea, lo humano. Por eso es necesario cuando usted ore, usted tenga fe, porque es que la fe trasciende todo lo natural del humano, trasciende todo, hermano, porque es que hermano, es muy fácil yo hablar con la hermana María aquí, hermana María, Dios la bendiga, pero hermano, yo pararme y ponerme, oiga, Señor Jesucristo, ¿y qué tal? Cualquiera dice, man, está loco. ¿Sí? O que alguien resulta llorando, Señor, y la gente de primera dice, es que no me gusta ir a porque son unos chillones. Y había una señora que decía, yo no voy a esa iglesia, y si algún día yo me arrepiento, lo menos que va a hacer es chillar como chillan de feo. Y dígame, ¿quién chilla bonito? Dígame, ¿quién llora bonito? Vea, usted puede ponerse a llorar así, bregar hasta por la boca, así, pues, de todas maneras se le ve el rostro, pero sí, se le ve. ¿O no? Imagina uno bregando a llorar y... Hermano, cuando usted llora, usted hace unas muecas pero horribles. ¿Quién llora bonito? Y esa señora la tomó el Espíritu de Dios y se pegó un grito de una chillada pero violenta. La gente se asustó porque esa era la reacción de ella. Pero no todo el mundo tiene la misma reacción, porque el Espíritu es el mismo, pero los seres humanos en nuestra naturaleza humana somos distintos.
y tenemos actitudes diferentes. Por eso unos ríen, otros lloran, otros son serios, otros tal. Unos cantan, otros no cantan. Unos saltan, otros no. Porque somos personas con una condición humana y contextos diferentes. ¿A qué carne se refiere entonces? La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, cuando se habla de esa debilidad, no se habla de lo físico, porque es que Dios, por eso los mandó a descansar después. Está hablando de esa condición humana que me debilita, aquello que a mí me atrae, aquello que a mí me seduce, aquello que a mí me roba el tiempo, aquello que no me deja comunicarme con Dios. A esa carne se refiere. Porque igual en el cansancio físico, no, Dios entiende que si usted está cansado, y lo entendió con él, le digo, usted no puede, pero aunque usted no pudo velar conmigo una hora, yo lo invito a que vele y ore, pero después lo mandó a dormir. Entonces no estaba a condiciones que, no, es que usted tiene que estar despierto humanamente, y no, es la acción en lo que es mi debilidad. Por eso, vamos al segundo punto, Él nos enseñó a orar, nos mandó, pero nos enseñó a orar. Y mire lo que dice el capítulo 11 de Lucas. Yo creo que nos vamos a quedar en esta primer dominical, en este punto, en el quinto nomás, porque sí quiero darles un poquito de esto para que ahí está el Padre Nuestro. Amén. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Yo lo rezaba, viene, Padre Nuestro que está en el cielo, santificado tu nombre, venga a tu reino. Y luego cantaba, yo pecador. ¿Cuántos lo recitaron? Yo me encantaba ir a los velorios para rezar las novenas. ¿Se recuerdan de los responsos? Ánima del purgatorio que espero aliviar, que los saque de pena, los lleve a descansar. ¿Recuerdan? No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz ni aflicción que aún llegue a ser pintura de nuestra menor pasión. Solo alivia nuestros males que nos quiera pesar. Todavía me acuerdo. Que Dios los saque de pena y los lleve a descansar. Hijo ingrato que te paseas tan ricamente vestido, a causa de mi dolor descansa tanto olvido. ¿Sí se acuerdan? Y yo iba, hermano, y tomaba tinto venteado yo. Y era el que hacía la fiesta en los velorios. ¿Por qué traigo esto? Lo traigo porque en nuestra naturaleza y nuestro contexto eso es lo que nos enseñaron, y aclaro esto para nuestros amigos y personas que tienen su tradición, que sé que lo hacen con una devoción, con fe, pero que a medida que uno va teniendo una relación con Dios se va dando cuenta de muchas cosas y aprende lo que es orar. Y eso fue lo que necesitaban lo que el Señor le dijo a los discípulos. Entonces en el Lucas capítulo 11, los discípulos le dicen a Jesús, verso 1, dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ahí entiendo yo una cosa, que la oración se aprende, pero no se aprende en recitación, sino en acción, en actitud. Amén. Nos decía alguien en estos días, estaba hablando y dice, pastor, es que yo no sé qué orar. Pastor, yo no sé qué orar. Yo llego y yo digo, le pido a Dios, le doy gracias y ya acabó la vuelta. Porque algunos piensan que la oración es solamente pedir y Señor, gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo. Entonces hacen Señor, gracias por mi mamá, por mi papá, por todos mis hijos, Señor. Ahora, Señor, yo te pido por Señor, gracias por esto y hasta luego. Y hermano, y hay mucho creyente que esa es la oración. Y hay otros, hermano, que ya se han vuelto tan corticos en relación con Dios que dice que había uno que le escribía la oración. La pegaba junto a la baranda de la cama, se arrollaba y le decía, Señor, lea, y se acostaba. Hermano, y el Señor es tan bueno que Él la lee. En serio. Otros, porque dice que la carne es débil, yo tengo que martirizar esta carne, yo la tengo
tengo que tal. Y hermano, es con los pies entumidos, las manos entumidas y todo entumido y dormido. Porque piensan que martirizar la carne es eso. No, usted lo que hace es cansarse más. Y usted cansado y fatigado en lo físico, usted no habla tranquilamente con Dios. Entonces, ¿a qué carne se refiere? Se refiere a esa condición pecaminosa humana que le impide a usted. Cuando usted se arrodilla a orar, o se sienta a orar, o se acuesta a orar, usted está dando: Señor, gracias por la paz que me da, Señor, tan rico contigo. Pero el Señor le dice, y se acuerda del hermanito ese que le debe la plata. Y usted le da una rabiecita. Esa carne refiere. Ay, Señor, ay, es sinvergüenza y ni me saluda. A esa carne refiere. O de pronto usted está orando: Señor, gracias, Señor, tan bueno, te alabo. Y ¡pum! Se le ha ido a la mente, por ejemplo, los que son noviecitos por ahí y se han pegado por ahí su chupada de trompa bien violenta, que se han besado, y siente: ¡ay! A esa carne refiere. ¿Me están dando a entender? O de pronto: Señor, gracias porque mi visión está en ti. Y se acuerda de la película pornográfica que se vio y yo: ¡ah, mi poder! A esa carne refiere. Porque a lo físico no, porque si usted está cansado antes, él no quiere, fatigado, él no quiere que sea. Por eso dice: no habéis podido, y los vio cansados, y váyase a dormir. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces los discípulos, y si hablamos de mucha otra carne, cosas, es esa rabiecita, y esa envidia. Ay, Señor, y mire que es que mire yo como vivo de bueno, yo como soy de buen cristiano, y ese otro como es de maloso, y mire que es un torcido mentiroso y tal, y fornicario adúltero. y yo, Señor, que me he guardado, mire cómo estoy. Envidia. Por eso el Señor dice que el que había uno que dijo: Señor, te doy gracias porque yo sí soy un buen cristiano, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, pero no soy como este otro sinvergüenza que está tirado ahí en el piso. Y el otro decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dice que descendió justificado antes el que estaba tirado en el piso, reconociendo que el que estaba justificando. Tremendo, ¿no? Yo necesitaba hablar con alguien alguna vez y yo no he sido tímido. O sea, tendré muchas falencias, pero entre timidez, si no, nunca he sido tímido. A mí no me da miedo equivocarme. Y yo siempre he dicho que si yo voy a ir a hablar con alguien, a hacerle una petición, lo mínimo que me puede decir es no. De ahí en adelante es ganancia. Ahora, si yo voy a hacer una petición, pues no tenía nada. Si me dijo no, no pasó nada. No tenía nada, pero si gané. Si me dice sí, gané. Pero hay gente que por tímida nunca dice nada. Se quedan solteros, beatos, beatas. No hacen el negocio porque les da miedo. Pero necesitaba hablar con alguien. Y pues son de esas personas que son muy ocupadas. Era hablar con mi presidente, no de la república, sino de la iglesia. Necesitaba comentarle algo y entonces me dijeron: si usted quiere hablar con él, madrugue. Madrugue para que hable con él. Resulta que yo madrugué, pero hubo otros que madrugaron más que yo. Y claro, pues el hombre es de charla y habían otros ahí esperando y yo ya ahí parado y terminó con el uno y siguió el otro. Y yo me puse a mirar, hermano, y no, pues difícil, ¿no? Y me puse a meditar en eso de esperar. Y yo dije: ¿qué tal que así fuera con mi Señor? Le hubiera quedado grande esta vuelta. Por eso Él es Dios. El hermano así quiera. Entonces yo me puse a mirar ahí tal, y, Señor, ahora, y me puse a hablar con mi Señor. Le dije: Señor, y bueno, y lo que yo necesito me lo puede solucionar Él. Eso es lo que yo creo, Señor. Pero dígame, ¿qué hago?
que esta es la oportunidad. Yo madrugué lo que había que madrugar, pero me salieron adelante. Y mientras estaba hablando eso, esto es oración. Está el espíritu dispuesto, pero la carne es débil. Yo ya estaba desanimado y el Señor, vea, la única oportunidad ahí que tenía. Y entonces hablando, cuando estaba el secretario de él, el presidente, mi hermano Álvaro Torres, y el secretario, mi hermano Gildardo Gómez. Y estaba el hermano Gildardo sentado, que también, de más que veía mucho, pero no, estaba sentado mirando algo así en el celular, como cuadrando algo para la reunión que comenzaba. Y Dios me dice, hable con él. Y yo, bueno, Señor, ya no me interesó más quité mi visión y me interesa en el hermano, en mi presidente. Entonces me dirigí al hombre, le dije, hermano, Dios lo bendiga. Y yo, hombre, Nelson y tal, Dios me ha dado gracia con el hombre, y nos pusimos a conversar. Y la petición, lo que yo necesitaba hablar, la solución no estaba en el presidente, estaba en él. Entonces la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Si yo me desespero y digo, no, que va, hasta luego, es que es con él, es él. No, era este. Hablé con el hombre y me dijo, le dije, hermano, entonces hablo con el presidente, y me dijo estas palabras mío, tranquilo, Nelson, que es como si al hablar conmigo es como si hubiera hablado con él. Ahí Dios me dijo, vio que es que conmigo la vuelta es así. Entonces, para usted comunicarse, ¿verdad? Usted tiene que tener una visión clara de cómo es y con quién es que está tratando. Los discípulos, ellos se preocupan y le dicen, Señor, es que nosotros vemos, eso es lo que quiere decir, nosotros vemos que usted ora mucho, pero nosotros no sabemos orar. Hermano, pensemos esto, ¿cómo vienen a decirle unas personas que eran judías, instruidos en la ley? Ellos sabían que era orar. Ellos sabían la costumbre de oración. Entonces yo lo que creo es que ellos vieron en Jesús una manera diferente de orar. Porque si yo creo saber orar, porque ellos tenían, o si no, que subían al templo a orar siempre. Ellos iban al templo a hacer sus sacrificios, porque Jesús durante todo el tiempo que estuvo en la tierra todavía estuvo bajo la ley. Se hacían todo normal, la ley. Entonces iban al templo, oraban y hacían sus ofrendas, todo normal. Pero ellos vieron en Jesús que había una forma especial de él orar. Y miraron que también los discípulos de Juan, ellos oraban, y ellos dijeron, si Juan les enseñó a los discípulos de él a orar, nosotros queremos que nuestro maestro nos enseñe a orar. Es decir, queremos orar como ora él. Y Jesús los agarra y mire lo que les dice. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tan linda, ¿cierto? Es un modelo exclusivo. Entonces nuestra tradición lo tomó y lo volvió una frase, una oración cerrada, una oración cerrada. Pero retomando lo que dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted analiza bien el modelo que Dios les da para la oración, toca con las emociones y toca con el ego y con todo el reconocimiento de lo que es el hombre. Miremos. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero que todo, cuando usted se acerca o quiere hablar con Dios, debe de tener la actitud que tuve yo al comienzo, pensando que el presidente era el que me iba a dar la recomendación, era el que me iba a solucionar el problema. Pero yo estaba hablando era con mi Jesús.
Mi visión estaba en mi presidente, pero como mi visión era el presidente humanamente, pero el que manda es el que está por encima. Entonces, cuando yo voy a orar, yo debo reconocer que el Señor está en los cielos, o sea, que Él está por encima de todo. Y si yo sé que Él está por encima de todo, entonces con Él es que yo debo hablar mis asuntos. Ya Él me direccionará. Ah, claro, miren que yo estaba hablando con Dios, pero la solución me la dio a través de ¿quién? De un hombre. Porque hay pueblo que dice, no, es que yo hablo con Dios y lo que Dios me diga, pero es que Dios me está diciendo, hable con fulano que con ese es. Vaya y dígale al pastor a ver qué le dice. Hable con fulano de tal que le puede dar un consejo. Y yo, no, es que yo, el Señor, dígamelo tú. Y el Señor le dice, ya le estoy diciendo, papito, pero usted no tiene. ¿Por qué? Porque usted no lo reconoce que Él está por encima de todo. Mire lo que es, para hablar esto de lo que es el matrimonio. En la ley civil o las leyes, en nuestra Constitución colombiana, el único que puede casar es el presidente. Es el único. Pero como al presidente le queda muy grande, hablando del presidente de la República, como al presidente le queda grande eso, porque es imposible él estar en todo haciendo, firmando y echando, entonces dijo, vamos a darle esto a los jueces. Y entonces les dio la autoridad a los jueces para que los jueces casaran. Pero esto siguió creciendo y los jueces no alcanzaron. Entonces dijo, vamos a darle esto a los notarios, y a eso le agregó, se le dio la potestad a los curas y a algunos pastores. Son los únicos que pueden casar. Pero el único que puede anular un matrimonio es el presidente. O sea, el único que podría firmar un divorcio es el presidente. Y esa facultad se la reservó y se la dedicó solo a uno, a un juez. Ahí ni notario, ni pastor, ni tal puede divorciar a nadie. Eso cabe decir para que tengan los que dicen que la iglesia pentecostal divorcia. La iglesia no divorcia a nadie. El único que divorcia es el presidente a través de un juez. No, es que haya divorcio. No, la iglesia no divorcia a nadie. Entonces, así como el presidente da esas autoridades, esas facultades, Dios en su soberanía dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, cuando yo digo que Él está en los cielos, Él lo domina todo. Dice, el cielo es el trono de mi Dios, ¿y qué? Y siendo tan sublime mi Señor, le dio por mirar a este pobre, a este infiel. Qué rico, ¿no? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, pero aparte de eso, cuando yo sí sé que Él está por encima, digo, santificado sea tu nombre, que hablábamos el domingo, hay que conocer su nombre, que Él es santo y ese nombre es sobre todo nombre. Entonces, si yo me acerco, vea, usted va a presentársele a, bueno, hablemos del más pequeñito. Vienen a presentarse ante el servidor, ante mí, y hablar algo. Y usted viene de su trabajo y viene engrasado, si trabaja con grasa, o viene mantecado y qué tal. Y usted entra y yo tengo que tenga la oficina limpiecita, tal, y yo estoy así limpiecito. Usted siente que huele feo. Sí, de pronto hasta con olor en las axilas y todo. Si usted es consciente de eso, usted dice, qué pena. Entonces dice, no, yo mejor voy y me baño primero. Porque voy a ir a un lugar limpio a presentarme ante alguien limpio. Pero si usted me encuentra a mí todo mugriento, sin bañarme, despeinado, y dice, no, pues, ¿qué van? Pues entro, yo también huelo maluco, usted también huele maluco, pues hablemos aquí los dos que olemos feo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Entonces, si yo sé que Él es santo, que Él es limpio, que Él es puro, yo no me presento de cualquier manera. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde está parado santo es. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que si yo llego a los pies del Señor, tú eres santo, estás por encima de todo y tú eres santo, pero yo vengo muy, muy mal, mis vestidos están manchados, mi vida, Él dice, tranquilo que yo lo limpio. Porque usted le está dando un reconocimiento y se crea una relación, porque Él actúa en la sinceridad del hombre. Y sigue diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Entonces, si Él está por encima, santificado es su nombre, entonces venga tu reino. Pero ¿cuál reino? ¿Cuánta gente está orando y habla y repite, pero en su corazón no reina Dios? Reina la amargura, la avaricia, el pecado, la maldad, el desamor, la indiferencia. ¿Será que hay una comunicación ahí? No, Señor. Si yo le estoy diciendo, venga tu reino, Señor, reina en mi corazón, porque si tú reinas, entonces eres mi Señor, y si tú eres mi Señor, manda, que aquí está tu siervo. Por eso yo he dicho, hermano, eso de uno orar, yo he ido experimentando, vuelvo, aclaro, de mi experiencia, que la oración y mi relación no es una cuestión ceremonial, ni es una cuestión, claro, respeto, que el que tiene una disciplina por ejemplo, hay gente que se despierta a determinada hora y de hora a determinada hora. Si usted lo hace, hágalo, pero no lo haga por un sacrificio, ni porque diga, ay Señor, qué pena con el Señor que me despertó y no puede. No. Porque es que Dios no es así. Él no es así. Dice, este no se levantó a orar, venga acá, Paquito. Y hay uno que dice, ay hermano, yo me fue mal todo el día porque fue que no me levanté a la hora que me iba a levantar y no oré la hora, ¿qué tal? No me quedé entumido la hora ahí arrodillado, durmiendo ahí todavía otro rato. No. Le estoy diciendo, no diciendo que no se levante a orar y que no ore, sino es la actitud. No es algo ceremonial, es algo de reconocimiento. Yo todavía tengo. Estoy tasando para que la lengua. Eso, llénemelo. Ahí se aguanto más. Entonces, es hablar de esto. Y Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Estoy así rápido porque cada punto va para otra dominical. Pero hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo hago una pregunta: ¿usted sí está haciendo la voluntad de Dios? Sí. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero usted y yo sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿con qué cara le hablamos? Padre nuestro que está en los cielos. Y eso lo digo para los que lo recitan. Y también para nosotros. Pero sigamos que el tiempo pasa. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Aquí hay dos apreciaciones. Está de la comida, Él no nos falta. Pero también está lo que le dijo el apóstol, lo que le dijo el Señor al diablo. El diablo le dijo: oiga, si de verdad usted es hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, si Él es el que reina y todo, entonces, Señor, no me falte tu palabra. Tanto el alimento físico, pero también con tu palabra. Porque a la final hay alimento para buenos y malos. Entonces este pan tiene una característica especial. Aclaro para decir esto: si usted lee el capítulo 4 de Mateo,
donde está la tentación, donde el diablo quiso tentar a Jesús, usted observa bien de que el diablo siempre le aplicó palabra a Dios, a Jesús. Y Jesús siempre lo rebatió con palabra. Usted no ve ahí a Jesús diciendo: te reprendo, diablo. Lo derrotó con la palabra. Ahí eso también me llevó a entender a mí, a aprender de que yo ya dejé de estar buscando demonios en toda parte y reprendiendo demonios. Que si alguien viene endemoniado, porque uno sí lo percibe, entonces yo comienzo con la palabra tintín y se tiene que ir él o el demonio, o juntico los dos. Entonces yo les digo: hermanos, vamos a reprender en el nombre de Jesucristo, fuera el diablo, que aquí hay un espíritu de tal y de aquello y lo otro. No, pues si lo hay, vamos a aplicarle la palabra. Y si usted lee, ¿verdad?, el capítulo 4, esos primeros 8 versículos, 10, el Señor lo rebatió siempre con la palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios no tentarás. Y tin, y lo dejó. Y después de que aprendimos esto o entendí esto, yo, hermano, ¿qué hermano vamos a orar a reprender un demonio? Yo sí voy, claro, pero yo no llego a preguntarle cómo se llama, de dónde viene, cómo entró. No. Primero sí lo hacía, hermanos, se formaban unas charlas pero largas, ¿o yo? No. En el nombre de Jesucristo, tin, se sienta. Y vengo a recordarle la palabra. ¿Y de quién le vengo a hablar? La palabra tin, dice esto y hasta luego. Y ya. Y si aquí hubiera alguien con una influencia demoníaca y deja que la palabra obre, que la presencia de Cristo esté en su vida, todo va saliendo y se va formando una nueva criatura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien todo está descubierto y desnudo ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Hay petición. Y sigue: y perdónanos nuestros pecados. Y mire usted, ¿por qué? Porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Sí lo hace. Y yo le digo: bueno, ¿cómo hace alguien para hablar con Dios tranquilamente, odiando a alguien, hermano? Y dice: es que yo no me lo paso. Y yo digo: pero ¿qué oración es esa? Entonces sería una oración parecida a la que hace la tradición, simplemente una repetidera. Ahora, no quiere decir, por eso dice: la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Entre más me dispongo yo con Dios, entonces la carne no es esta de cansancio, fatigarla y póngala a aguantar hambre y hágale. ¿Qué tal, hermano? Usted antes se pone con un hambre bien violenta y todo, termina comiéndose lo que no se debe comer. Usted ayune porque es un placer. Señor, pero no voy a sacrificar esta carne, hermano. Ella vuelve, humanamente, usted le echa unos frijoles y ella vuelve a coger fuerza. No, es esa humanidad. Esa humanidad, esos sentimientos, esas emociones, esa es débil. Y lógico, ¿cómo es débil uno? Pero si está en el espíritu, en relación con Dios, va mejor. Por eso la importancia de no dejar de orar. Pues yo les decía, hablando de esto, de perdona a nuestros deudores, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Yo estaba pensando en esto, hermano, vea, es muy diferente y pareciera que se hiciera exclusión, pero quiero aplicarlo de esta manera. Es muy diferente para mí como pastor que estoy acá, que me ven aquí, que hablo allí, que predico, que mando un audio, que mando esto, a de pronto el hermano que solamente se dedica a venir al culto.
Los dos somos salvos. Los dos podemos ser santos. Pero, ¿en quién se fija la gente que viene? En el que está aquí, en el que habla. Entonces yo mando unos audios: hermanos, vamos a hablar del hogar, tratar a la esposa de esta manera, tratar a los hijos. Entonces, el que es bien detallista dice: vamos a mirar a ver si el hermano cómo trata a la esposa. Entonces usted ve que ni la saludo, o la trato mal, la hago quedar mal. Entonces yo me paro aquí, usted escucha el audio y dice: no le creo. Usted es santo y yo también. Pero mi actitud, lo que yo digo que va muy en contra a lo que hago, o lo que hago va muy en contra a lo que digo, hace que yo pierda la credibilidad. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y dice: y es que Él nos enseña como quien tiene autoridad. Yo por eso insisto mucho con los músicos. Y no solo con los músicos, no que están aquí, que ustedes son inspiradores. Y cuando yo les digo vengan a orar, si es posible más temprano, no es para que los vean, es para que ustedes se inspiren. Lo mismo todos los que son parte de un liderazgo. Que yo hablo aquí, pero salgo de acá y hasta luego y no saludo a nadie. Como hago la función y hasta luego. No, los que funcionan acá. Bueno, ahorita hablamos más de todo eso que todos, pero esto digo porque aquí todos somos adoradores. Que por ejemplo le paren que canten: vamos a romper las cadenas, el amor de Dios es maravilloso. Pero salen y no saludan a nadie. Que lo hicieran así, porque yo veo que sí saludan. No estoy diciendo que no saludan, sino que estoy haciendo una apreciación. Amén. No pensar que no, el pastor aquí no las tiró, porque esa es otra. Pastor, aquí tal, no. Todo. Que yo me pare aquí y salga y el hermano salió y dice: es que yo me prediqué un mensajote, pero no me toquen, que yo estoy súper ungido, es que si me toca se queman. No. Porque somos inspiradores. Somos un canal de bendición. Y yo pregunto: ¿cuántos quieren ser canal de bendición? O ni canal, un tubo. ¿Y cómo un tubo puede fluir la fuente si no está conectado? Y la única manera de estar conectado es reconociendo de que Él está por los cielos, por encima de todo, que Él es santo, que su nombre es santo, que Él es proveedor, que Él es perdonador, y que así debo de hacerlo yo. Entonces mi oración no es una repetición ni un acto ceremonial. Mi oración es una acción continua en reconocimiento de lo que la grandeza de Dios, que eso fue lo que Dios les enseñó. Y entonces la vida se hace mejor, porque la carne es débil. Que me dé cosas, sí. Que a veces trata uno de picarle, de darle el bichito del orgullo, el bichito de la altivez, el bichito de todos esos bichos. ¿O no? Aleluya. Y líbranos del mal. Entonces ya cuando termina eso, líbranos del mal, termino diciendo: les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquel respondió desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dárselo. Verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo, y me encanta esa parte, porque hay un detalle aquí que yo quiero que veamos. Él fue importuno porque era su amigo.
Si no hubiera sido su amigo, él no va. Pero Jesús le dice, el otro no se levantó por ser amigo, sino por lo importunio. Pero la importunidad o el importuno fue porque él era amigo. Me voy a hacer entender. Cuando uno se relaciona con alguien, conversa con alguien, se crea unos lazos que se llaman de amistad. Y uno con los amigos hace cosas, habla cosas que quizás no habla con todo el mundo, si es un amigo de confianza o no. Aquí pues mucha gente que está defraudada porque tuvieron un amigo de confianza y tarde o temprano los defraudó, aprovechó su secreto para después manipularlo y dejarlo por el piso. Pero este amigo sabe todos sus secretos, los feos, los bonitos, sabe todas sus intimidades. ¿Y sabe qué es lo que él hace? No ha sido inoportuno. Él está ahora con la puerta abierta diciéndole: entra, hijo, no solamente tengo panes, le tengo todo el potaje completo. Entra, hijito, habla conmigo, porque todavía sigo siendo su amigo. Y ahí me encanta, hermano, me encanta esta apreciación de Santiago capítulo 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y el verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más especial? Si esta apreciación dice, le abrió no tanto por ser amigo, sino por lo importuno que fue, pero era amigo. Ahora cuánto más. Mire, hermano, cómo abrió la puerta el Señor, aún siendo nosotros enemigos de Él. Sin embargo, sigue con la puerta abierta para decirnos: venga, que yo sigo siendo su amigo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Verso 6. Pero Él da mayor gracia, por lo tanto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, una de las cosas que no le permite que Dios, es imposible para que haya una relación con Dios, es que usted y yo seamos altivos y orgullosos. Y cuando hablo de altivo y orgulloso, no estoy diciendo el que es humilde es el que no se baña, el que no se arregla. No, Señor, es una mala apreciación. Hay gente que ni se baña, ni se peina, ni se cepilla y son pero súper orgullosos. Y conozco algunos que se ponen pero bien elegantes, bien tales, y son sencillos. Aleluya. Aleluya. Y entonces dice: os digo que aunque verso 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? El Espíritu a la verdad está dispuesto. Dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. El Espíritu está dispuesto, Espíritu y Espíritu. ¿Será que Él no lo da? Él está ahí. Y entonces en espíritu es la única manera. Usted con el alma está consciente de muchas cosas, pero con el espíritu usted se conecta con Dios. Espíritu y espíritu. Esa es la eficacia de hablar con Dios. Entonces oramos, nos quedamos en el quinto. Oramos porque Dios,
Jesús lo enseñó y lo mandó. Yo sí quiero, bueno, ahora continuamos con el sexta razón. Porque por la oración sale la incredulidad y se activa la fe. Por si alguno se quiere quedar para el otro, o lo verá por YouTube. Pero yo sí quiero dejarles en sus corazones esta otra parte, para que usted se vaya consciente de esto, hermano, de lo elegante que es Dios. Es que dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, la vanidad y la vanagloria de la vida no provienen de Padre, sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo le digo, es el único que dio la vida y está interesado en bendecir y dar a sus enemigos. Porque si nosotros amamos el mundo, somos constituidos enemigos de Dios. Y por algo dijo él, pues algunos hará morir por su amigo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, esa es una prueba de amistad súper elegante. Así que usted puede hablar con Dios ya. Usted puede sentir esa presencia, pero Dios siempre le dará a usted también soluciones a través de alguien. No se cierre. Señor, ayúdame. Y el Señor le está mostrando por dónde es que usted debía hacer. Vaya, hable con fulano. Y no, es que me cae mal, pero es con ese que hay que hablar. ¿En serio? Vaya, hable con su esposa. No, es que ella me ofendió, y es con ella que tiene que hablar. Hable con su esposo. No, es que fue él el que me ofendió. Con ese que tiene que hablar. Pero el tipo ese que se está ahogando allá, hermano, en el mar, hermano, dijo: Señor, ayúdame. Y llegó la defensa civil, hermano. Y yo: no, Señor, yo estoy esperando que Dios me ayude. Los bomberos. Y yo: no, yo estoy esperando que Dios me ayude. Equipo de rescate máximo. Y yo: no, estoy esperando que Dios me ayude. Y se murió, se ahogó. Cuando llegó allá al cielo le dijo: Señor, ¿por qué me dejó ahogar? Y yo: no, yo no lo dejé ahogar. Y yo: Señor, yo estuve esperando en usted todo el tiempo y usted no me respondió. Yo: sí le respondí, le mandé la defensa civil, le mandé los bomberos, le mandé el equipo de rescate y usted no quiso. Así que, mi hijo, ahí está. Es que yo tengo mucha fe, Señor, yo no hablo con nadie, solo tú y yo, tú y yo. Y el Señor diciendo: arregle su problema. No. Esto es entre tú y yo, pero vaya y cuadre esa vuelta. Señor, es que siempre me va mal en lo económico, Señor, porque yo. Vaya, pague lo que debe, no se llama la paga. O por lo menos ponga la cara, le dice el Señor. Y yo: no, no, Señor, es que es entre tú y yo, dame, dame. Y el Señor le dice: ya te di, sinvergüenza, pero no pagas. Sí. Señor, es que es muy poquito. Y yo: no, es que te estoy probando con lo poquito, a ver si de pronto funciona con más bastantico. Señor, es que me quiero casar, Señor, necesito una esposa. Mira todas las que hay, pero no hablas, hombre, estás mudo. Señor, me voy a quedar soltera. Y mira que te han dicho, y no, tienes miedo, deja ese miedo. Vamos a orar, hermanos. Vale, gracias a Dios. Creo que me he hecho entender, hermanos. ¿Sabe qué dijo el Señor? Le dijo el Señor a este personaje, a este Saúl. Le dijo: Saúl, quiero recordarle algo. Se lo recordó a través de Samuel. Y dijo: Saúl, está bien de que son especiales los sacrificios, las ofrendas, todo eso es importante, pero hay algo que es más importante que todo eso: el obedecer.
es más que los sacrificios. Obedezca. ¿Usted quiere que le vaya bien? Obedezca. Ay, hermano, y si se obedece, qué elegante. ¿Sí o no? Oramos. Señor Jesús,